Eso demuestra que aquí tenemos un vínculo común, un gran amistad común. Y entonces yo quisiera partir esta tarde primero agradeciendo que estemos todos aquí en una ceremonia que no es una ceremonia más, no es un lanzamiento de unos libros más, es el lanzamiento que dos jóvenes que no lo conocieron al padre, sino que lo conocieron a través de sus obras, deciden tomar una decisión tan audaz como querer formar, ¿no es cierto?, esta editorial y querer publicar estas obras. Yo quisiera personalmente darles las gracias y pedir un aplauso por ello, porque eso es valentía. Quiero decirles que estar aquí es, a mí me toca hablar en público más o menos día por medio, como dice mi marido, por suerte, porque si no hablaría mucho en la casa. Pero quiero decirles que estar aquí es una de las cosas más emocionantes que me ha tocado. Fui discípula del Padre, reconocida por Él, formada por Él, y en el Día del Profesor, ¿qué más honor que el que estamos haciendo? Él fue un maestro que nos acompañó, que nos siguió, que nos exigió, pero por sobre todo que creyó en nosotros. Yo represento algo atípico. Mi amigo Vicente me dice, oye, no hemos dado cuenta que no hay una mujer. Eso está muy de moda hoy día. Yo soy antigénero. Pero le dije, en este caso voy a estar. Porque si hay alguien que respetaba y promocionaba la capacidad de las mujeres del Padre Osvaldo, en esa época, hace 30 años, me ofrece un día ser su ayudante. Cosa que no fue ser ayudante de metafísica, y que estudié sábado y domingo completo, y tenía que ser un joven demasiado fascinante que yo pudiera salir con tal de aprender más y poder estar a la altura en la medida de lo posible, sino que además te formaba, te exigía. Y entonces yo quiero decir que estar aquí es, sin duda, uno de los orgullos más grandes que me ha tocado. Casada por él, bautizada por él, como muchos de los que estamos aquí. Y entonces esta es una tarde muy especial, una tarde del maestro que quizás se está celebrando de formas tan distintas en este país, pero que gana de poder decirle a Chile, esta es la reforma educacional que necesitamos. Hombres y mujeres capaces de estar dispuestos a dar la vida y a ser verdaderas autoridades. La presencia de todos ustedes es señal de que esta iniciativa responde a un anhelo muy compartido por los que estamos aquí. Agradecemos la presencia de todos. Y entonces comentábamos, ¿habrá que nombrar a las autoridades? No, porque el Padre Osvaldo en eso era irreverente, le importaban las personas. Cuando tuve que buscar los currículum, yo decía, qué raro presentar, porque a él le cargaban los currículum y las muchas citas, ¿se acuerdan? Le gustaba el pensamiento sólido. Y entonces, así que no voy a hacer protocolo, y ustedes me van a disculpar. Después me puede retar la universidad y le pido disculpas. Más vale disculparse, ¿no es cierto?, después. Agradecemos en especial a los familiares, a los amigos, a los discípulos que una vez conocieron al Padre Osvaldo, y a todos aquellos que están aquí, porque no lo conocieron directamente, pero porque saben que en nuestros corazones dejó una huella indeleble. Y por eso lo han conocido de la forma más linda también de conocer a las personas. La publicación de sus obras es una contribución relevante para que en Chile se conozca el pensamiento de uno de sus intelectuales católicos más destacados en nuestra historia. ¿Cómo no decir lo relevante que es en el día de hoy conocer el pensamiento del Padre Osvaldo, el orden de ser, aquel orden de ser tan ausente en nuestro país en la discusión? Aquel orden de ser que nos ha permitido a todos tomar las grandes decisiones de la vida. Aquel auscultamiento en la verdad de la realidad que nos enseñó a unos desde más pequeños, a otros desde más grandes, a siempre ver, a siempre escudriñar, porque ahí estaba el verdadero camino de acción. En especial, queremos agradecer a quienes tuvieron esta iniciativa de realizar esta publicación de las obras completas
de este notable sacerdote católico, y quiero volver a decirlo, notable sacerdote católico, porque eso era, José Antonio Vidal e Ignacio Stevenson. Ambos fueron estudiantes de la Universidad de los Andes, cosa que me llamó la atención que se pueda decir que fueron, y siguen siéndolo, pero recibidos los dos. Eso me parece impresionante, ¿no? O casi. Ah, no importa. Me llegó la información a media, pero no importa. Logrando sus respectivos grados académicos de ingeniería y comercial y filosofía respectivamente. Hoy, además, estudiantes de filosofía e historia en la misma universidad. Pero no solo han dado vida a esta iniciativa, sino que también ambos idearon lo que hemos llamado la formación de esta editorial, que era el sueño de nuestro querido padre Osvaldo. Queremos que nos cuenten cómo surgió. Ellos son bastante pillos, porque yo le dije apenas los veo, pero ¿de dónde salió esta idea? Y me dijo, bueno, espérese, pues señora, ¿sí? De eso se trata hoy día. Así que, con mucho respeto y mucho entusiasmo, le vamos a pedir primero a Ignacio que nos cuente cómo surge esta idea, Ignacio. Muy buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Quieres que aquí? Ahí sí. Cuenta la antigua leyenda griega que los habitantes de Frigia necesitaban elegir un rey, por lo que consultaron al oráculo. Este le respondió que el nuevo soberano sería quien entrase por la puerta del este, acompañado por un cuervo posado sobre su carro. El que cumplió las condiciones fue Gordias, un labrador que tenía por riqueza su carreta y sus bueyes. Cuando le eligieron monarca, fundó la ciudad de Cordio, y en señal de agradecimiento ofreció al templo de Zeus su carro, atando la lanza y el yugo con un nudo de cuerdas cuyos cabos se escondían en el interior, tan complicado que nadie podía desatarlo. Según se dijo entonces, el que lo consiguiese conquistaría Oriente. Al enfrentarse al desafío, Alejandro Magno desenvainó la espada y cortó el nudo mientras decía: tanto monta, cortar como desatar. Son iguales la una a la otra, pero, como decía un profesor amigo, la historia es tomar medidas. Al comenzar, hace más de 5 años, una editorial dedicada a la historia del pensamiento hispanoamericano de corte conservador, todo parecía en contra. El nuevo gordiano no se dejaba desatar, y no por nada, pues el camino oriente está sembrado de intentos fallidos. No dudamos que la empresa que comenzamos hoy es de la mayor dificultad, que exige trabajo, tiempo y sacrificio. No lo dudamos, lo hemos vivido en estos 5 años que preceden a este momento. Pero no dudamos tampoco sobre la absoluta relevancia que tiene para nuestro continente y en particular para Chile este proyecto. La historia es tomar medidas. Al leer algunas obras históricas de nuestros días, parece que las naciones hispanoamericanas son hijas del liberalismo en todas sus dimensiones. Parece que los únicos hombres grandes han sido enemigos de la Iglesia. Parece que no existieron 3 siglos de conformación cultural e intelectual bajo el signo de servicio a Dios y al Rey. Parece que el pensamiento conservador no ha sido sino un enemigo del progreso y la libertad. Cercenar la historia a gusto de la ideología no es sino una traición a lo más hondo de nuestras identidades nacionales. Grave, pues al decir de Osvaldo Lira, la tradición es la metafísica de las naciones. No estamos dispuestos a observar sin hacer nada cómo se relega lo mejor de nuestra tradición intelectual. Callar sería consentir en una muerte que rechazamos. 18 siglos después de Alejandro Magno, los reyes católicos asumieron el tanto monta como lema de su escudo de armas. Bajo este signo se unieron las coronas de Castilla y de Aragón. Bajo esa consigna se dio alma, lenguaje y fe a las naciones hispanoamericanas. Y tal cosmovisión ha pervivido en la tradición de pensamiento más robusta de nuestra historia. Hemos asumido por ello la consigna como nombre. La historia es tomar medidas y esperamos que este modesto aporte signifique un golpe de timón a modos sesgados y prejuiciosos de ver nuestra vida nacional. El ojo ve bien, dice el viejo refrán, si no ve, la mente por él. Hoy ponemos a disposición el primer fruto de nuestro trabajo y esperamos llenar librerías y bibliotecas de obras de primera calidad intelectual acabadas con perfección técnica, que la armonía y la belleza interna se refleje en la hechura de nuestros libros. Por eso, junto con presentar nuestra intención y nuestro trabajo, pedimos que hagan de esta una empresa conjunta. El trabajo nos lo llevamos nosotros, pero sostener este trabajo sobre la suya. Esperemos que esta editorial sea solo la cara externa de la entrega generosa de todos los que están comprometidos con la causa del progreso, de la libertad y de lo más alto y lo más hondo de nuestra tradición. Estamos en sus manos. Al decir de don Jaime Seguirre,
No es posible dar un salto firme, sino apoyándonos en la altura de nuestro ser, porque solo en la fidelidad se cuaja la esperanza. Muchas gracias. Bueno, todavía hay pensamiento en Chile, ¿no? A veces tenemos la desesperanza de que solo hay eslogan. Esto nos demuestra que hay pensamiento y pensamiento joven. ¿Qué nos vas a contar, José Antonio? A eso voy. ¿Se escucha? Sí. Han pasado más de 5 años que tuvimos la idea, Ignacio y yo, de emprender la edición de la obra completa de Osvaldo Lira, proyecto al que se nos sumó Vicente Cordero el año 2016. Esta edición pudo ser concretada gracias a la ayuda de una gran cantidad de personas, incluso muchas que ni siquiera tenían cercanía intelectual con el padre Osvaldo. Fueron tantos los que nos ayudaron que temo por el tiempo que disponemos no poder hacer justicia agradeciéndoles uno a uno. Dentro de los que nos ayudaron, al menos quiero destacar a don José Joaquín Ugarte por haberme recibido en los primeros meses que tuvimos esta idea y haberme dado una cantidad valiosísima de información sobre la obra del cura Lira y contactos de otros discípulos. A don Juan Antonio Vido por haberme recibido tantas veces en su casa, primero en Viña, luego en Lindero, para ayudarme a encontrar escritos del padre, muchos de ellos inéditos, o simplemente para conversar y contar valiosas anécdotas de la personalidad del cura. A José Luis Vido por habernos ayudado en la labor de edición de ambos tomos. Por último, me gustaría agradecer a la Universidad San Sebastián por recibirnos en su casa para presentar los libros, y a todos los que nos ayudaron de una u otra forma con este proyecto: Cristian Garay, Juan Pablo Barros, Miguel Ayuso, José Enrique Scrover, Eugenio Yáñez, entre otros. Antes de dar los detalles de cómo hicimos esto, me gustaría explicar las razones que nos motivaron a emprender este proyecto. Para nosotros, era inconcebible que uno de los más grandes intelectuales chilenos del siglo XX, reconocido no solamente en nuestra patria, sino también en el extranjero, muy especialmente en España, no tuviese una edición de sus obras completas. El padre Osvaldo tuvo lo que podríamos llamar una mente universal. Cultivó los más amplios campos del saber: metafísica, filosofía del derecho, estética, historia, filosofía política, entre otros. Y cada uno de esos campos lo trató con una profundidad excepcional. Por este motivo, no podía ser que sus valiosos escritos se estuviesen perdiendo en el olvido en viejas revistas llenas de polvo en la bodega de nuestra biblioteca. Editar su obra completa era un acto de justicia. Pero no solamente fue un acto de justicia, sino un acto de necesidad. Creemos firmemente que la obra del padre Osvaldo, sobre todo para nuestro contexto político e intelectual, es un aporte fundamental. La rehabilitación del concepto de tradición y su aplicación a la situación chilena es relevante en la actualidad, ya que a partir de esta podemos buscar una fundamentación del pensamiento conservador. Lo que Jaime Seguirre y Mario Góngora defendieron en Sede Histórica encuentra en Osvaldo Lira sus fundamentos filosóficos. La edición de su obra completa tiene valor, entre otras cosas, por la importancia que tiene para la configuración intelectual de nuestra patria. En este sentido, tanto para discípulos como para detractores, contar con un cuerpo acabado de su obra escrita significa un aporte al conocimiento de nuestra historia intelectual. Un personaje imprescindible para entender la tradición conservadora y, por lo tanto, toda la tradición especulativa chilena. Paso ahora a describir cómo fue el proceso de edición de esta obra. Este proyecto contó de dos partes principalmente: la de recopilar todo lo que escribió el padre Osvaldo y la de editarlo. Para la parte de recopilación nos propusimos juntar todo lo que escribió el padre Osvaldo: artículos, libros, ensayos, polémicas, entrevistas, entre otros. La primera aproximación, y que nos dio un panorama general de su obra, fue la bibliografía del padre que escribieron Elena Sánchez y Sara López el año 1984. Muy valiosa fuente de información. De la mano de la bibliografía pasamos varias horas recopilando escritos del padre Osvaldo en distintas bibliotecas, principalmente en la Biblioteca del Campus San Joaquín de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Biblioteca Nacional. Allí desempolvamos viejas revistas como Estudio, Finisterra, Tizona, Filosófica, entre otros. El acceso también a los números de la revista Tizona lo obtuvimos gracias a Gonzalo Letelier y don Juan Antonio Vido. A medida que nos encontramos con un escrito del padre Osvaldo, lo escaneábamos de manera muy rudimentaria con un celular y luego almacenábamos los archivos en un computador. La dificultad vino a acceder
a los artículos que el padre escribió en revistas españolas que no se encontraban en bibliotecas de Santiago ni en internet. Aquí hago mención especial a Miguel Ayuso por su paciencia para soportar mi insistencia en constantes mails para que nos ayudara con esta tarea. Luego vino la tarea de clasificar todo lo que escribió el padre Osvaldo. Como sabrán, la amplitud de temas que trató en su vida hacía poco práctica una edición cronológica, por lo que decidimos dividir su obra completa de manera temática. Para esto dividimos los escritos del padre Osvaldo en dos tipos: los libros unitarios no recopilatorios, como Catolicismo y Democracia, el orden político, Ortega en su espíritu, y los escritos dispersos, como artículos o ponencia. Estos últimos se agruparon en torno a temas: escritos de estética, escritos de filosofía política, escritos de filosofía del derecho, entre otros. Y luego se dividió cada tomo en base a los libros y los escritos del padre Osvaldo, manteniendo o intentando mantener una unidad temática en cada tomo. Para la parte de edición se estandarizaron todas las citas y artículos, todas las citas de los libros y artículos, se analizaron y se corrigieron algunas. Luego buscamos traducciones para facilitar la lectura, introduciéndolas en notas al pie de página. Aquí agradecemos las valiosas traducciones hechas del francés por el padre Federico Monque y del latín por Alfonso Herrera. Luego vino la parte de corrección de los tomos. Menciono nuevamente a José Luis Vido por su generosa disposición para ayudarnos a corregir minuciosamente ambos tomos. También a Raúl Madrid, que nos ayudó corrigiendo ontología de la ley. Nosotros partimos por el tomo 2 y 3 y no por el 1, porque el tomo 1 aún no está listo. El primer tomo es Ontología del Conocimiento, texto inédito y obra culmen del padre. Como muchos sabrán, el padre Osvaldo, durante toda su vida, quiso escribir un tratado sobre el conocimiento, el que consideraba el mayor de los misterios filosóficos. Lo terminó escribiendo, y cuando estaba listo para ser editado, murió. Vicente Cordero terminó con el texto mecanografiado y en estos momentos está trabajando en el primer tomo. Esperamos publicar los tomos 1 y 4 el próximo año. Por último, para acabar, me gustaría retomar algo que dijo Ignacio. Esta obra, como verán, es una obra bien editada. Detrás de cada tomo hay un trabajo de años y que se extenderán por los años siguientes. Hoy presentamos los primeros 2 tomos, pero de un total de 10. Y como muchos podrán suponer, esta empresa tiene costos mayores que los ingresos que genera. Así que insto a ustedes a que compren los tomos, porque la idea es acabar con este proyecto, aún quedan 8 tomos por publicar. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. De verdad, me parece que la historia que nos cuenta José Antonio, me acordaba esa frase constante que decía el padre Osvaldo: no hay método fácil para asumir algo difícil. Esto es muy difícil y no hay método fácil, así que ayudemos en la medida que podamos, ¿no? Y nos dice una forma muy simple de ayudar: está allá afuera. Así que no nos hagamos las veces. A continuación, vamos a oír el relato de quien fuera. Él pidió que no contáramos quién es. Yo encuentro que ni siquiera hay que contar en honor al padre, pero algo diremos para los que son más jóvenes. Quien fuera secretario general de la Pontificia Universidad Católica, decano de la Facultad de Derecho de la misma Casa de Estudios, y desde su egreso como licenciado en Ciencias Jurídicas, como colaborador en la Dirección Superior de la Universidad, don Raúl Lecaros Seger. Raúl Lecaros suma a esas responsabilidades algo que es sin duda lo más significativo esta noche: una amistad entrañable con el padre Osvaldo, y que, como ya todos sabemos, aquí no había un pisco sour ni un vinito, pero ya hablamos del cura Lira, ya estamos hablando, así que yo voy a ponerme menos formal. Una amistad entrañable con nuestro querido cura Lira, y si bien muchos de los que están aquí tienen un recuerdo inolvidable de su relación con él, nuestro panelista mantuvo hasta el día de su muerte una relación única de la cual ha tenido la generosidad de contar. Muy amable. Queridos amigos, los trato así como habría dicho padre Osvaldo, con su quiere, porque aunque muchos materialmente no hayamos tenido la oportunidad de ser amigos,
para el padre habría sido insoportable que quienes eran sus amigos no fueran amigos entre ellos. Esto habría sido intolerable, porque él en realidad hizo de la amistad un verdadero culto. Tuve la suerte de conocer al padre Osvaldo, creo que a los 19 o 20 años. Y ahí empecé a tener contacto con los primeros conceptos de filosofía, porque ustedes recordarán lo que sean de aquellos tiempos, lo que se enseñaba en los colegios de filosofía. Bueno, ya muy útiles, principalmente en el ámbito de la filosofía política, para defender la universidad que en ese tiempo naufragaba, ligeramente. Estamos hablando de los años 67 en adelante. Posteriormente, cuando ya trabajaba yo en la Universidad Católica, formé un grupo de amigos, de personas todas que trabajaban en la universidad y algunos parientes de los que estaban mi hermano y algunos amigos. Tengo que decir sin miedo de ser irreverente, todos muy alejados de la iglesia, por razones que no hace demasiada falta explicar. Hoy día ya entendemos mucho mejor. Bueno, iniciamos unas rondas semanales que partieron en mi casa y después en casa de don Juan Pablo Romero durante todos los años, desde habrá sido, qué sé yo, 1977, ya no recuerdo bien, hasta que el padre pudo asistir a la última ronda. Yo tuve la suerte de verlo el día que murió en su casa. Un hombre simplemente extraordinario. Un hombre que fue consistente en forma absoluta, coherente siempre. Nunca lo vimos echar pie atrás en su pensamiento. Era un hombre que de una valentía extraordinaria. No creía en ningún honor, por eso yo tal vez pensaba partir diciendo: aquí no le estamos rindiendo un homenaje al padre Osvaldo, porque si hubiéramos dicho esto nos gritaría del otro mundo. Bueno, no sea tonto, por decirlo, idiota, no lo habría dicho, no seas idiota, no hace falta, que yo ya estoy en el otro mundo. Entonces no nos hace falta esto. Rechazar los honores, no lo necesitaba para nada. Como dijo muy bien la Carolina al comienzo, él lo que le interesaba era la profundidad. Y lo que tenía claro es qué vino a hacer a este mundo. Él tenía clara su vocación y tenía un ideal de personalidad perfectamente claro. Él vino a ayudar a la salvación de las almas. A eso vino. Y fue como sacerdote y como religioso inclaudicable, no transigió con nadie y fue maltratado. Yo advertí, Vicente, que yo digo las cosas por su nombre, sobre todo que se las oí directamente al padre. El padre profesó en los Sagrados Corazones y al muy poco tiempo de hacer sus votos perpetuos, ya recién ordenado sacerdote, tuvo que pedirle al general, que en ese tiempo residía en Bélgica, que lo llevara a Europa, porque aquí ya lo hostigaban. ¿Y por qué lo hostigaban? Porque no seguía los dictados de la superioridad de la congregación, que quería convertirlo en una especie de proselitista político para las ideas que imperaban en ese entonces al gusto de ellos. Y el padre nunca fue proselitista de nada. Fue un hombre que se distinguió siempre por el respeto a sus alumnos. Era extraordinario en esto. Ahora que está tan de moda esto que no se puede discriminar, nadie es menos discriminatorio que el padre. El padre siempre trató igual a todos sus alumnos. Y más inteligente, menos inteligente, de mayor condición social, de menor condición social,
de las ideas políticas que fueran, incluso de otros creos. Se permitió tener ayudantes de otros creos. Terminaron convertidos, por lo menos los que yo conocí. Por lo menos los que yo conocí. Entonces, ese era el padre. Bueno, a mí tengo que decirlo porque si no parecería una cosa muy rara. Conmigo yo no tengo ninguna calificación naturalmente para hablar de filosofía, pero en lo poco cuando ya iniciamos las reuniones en mi casa para estudiar algo de Santo Tomás, lo que pudiéramos, nos enseñó los rudimentos de ontología, a mí me cambió mi manera de pensar. Después de la invitación de Vicente me quedé pensando que la causa por que yo dejé la política fue esta. Yo estudié Derecho para dedicarme a la política. Y creo que cuando empecé a conversar con el padre Osvaldo y me encontré con este hombre que tenía una gran pasión, la verdad, nada menos que el nombre de Cristo, la verdad, esa era su pasión, nunca transigió lo que él consideraba que era la verdad. Incluso a veces era bastante duro para respetarse, pero siempre con una paciencia infinita para explicar y con gran caridad, porque el padre no buscaba a nadie. Eso es otra cosa muy importante. Bueno, tengo que decirlo, yo trabajé 17 años en uno y otro cargo en la rectoría de la Universidad Católica. Hoy día hace falta que se sepa. Nosotros pudimos subsistir pese a la jerarquía de la Iglesia Católica. Salvo a Monseñor Medina, que colaboró con la rectoría del rector. Lo otro fue un padecimiento, y yo lo padecí personalmente, porque a mí me llegaban las varas directamente. Pero siempre encontraba consuelo en el padre Osvaldo. ¿Qué te importa? Sigue así nada más. La verdad es incansable y ustedes están dependiendo de la universidad y mientras les dé la fuerza hay que seguir igual. El padre Osvaldo además fue un profeta porque dijo, yo creía cuando veníamos del auto para acá que se había muerto hace 10 años, que yo lo recuerdo todos los tantos días, cada rato, me parece oírlo. Bueno, creí que se había muerto hace 10 años, ahora mentir son 23. Bueno, pero un poco la ¿qué es lo que resuena en mí? Esa pasión que tenía él, como digo yo, irreductible por la verdad. Entonces, yo empecé a comprender que la política, en la forma que se estaba desarrollando en Chile, no nos iba a llegar a ninguna parte que no fuera al estropicio que estamos viendo. No hablo tanto de la política en Chile, que no es que esté muy buena, digamos, pero bueno, en el mundo es atroz. O sea, la política se transformó en un estropicio. Ahora, ¿dónde está la razón del estropicio? Yo no puedo dejar de decir lo que pienso. No es el marxismo ni el nazismo lo que ha destruido la Iglesia. La Iglesia, me van a decir todo, bueno, la Iglesia no va a ser destruida, ya lo saben. Pero hablamos de a qué estamos reducidos en número, en vivencia, en realidad, ¿no? Bueno, ¿quién ha destruido la Iglesia? La jerarquía de la Iglesia. Quienes vivimos el Concilio Vaticano II, yo lo viví saliendo del colegio. Así que yo alcancé felizmente a conocer el rito antiguo, a ayudar a las piezas. Quería preparar cuando quería. Todo era absurdo. Cuando nosotros llegamos a la universidad, lo primero que tuvimos que hacer es suprimir una misa que había sentado con marraqueta en la entrada del Campus Oriente. La verdad. Y podía pasar cualquier cosa. Bueno, y pasa cualquier cosa.
padre, no, como él decía, yo no me muerdo la lengua, y por eso que yo estoy aquí y le acepté a Vicente, pues no tengo por qué haber tenido este privilegio yo de hablar, habiendo tantísimo más calificado y que quería tantísimo también como nuestro amigo Guido, como Juan Carlos Santón, como nuestro querido amigo el sabio Gante. Bueno, pero porque yo estoy dispuesto a dar testimonio. El padre Osvaldo no trepidaba. El concilio, él terminó convencido de que yo era iglesia. Empezó la reflexión de lo que estamos viendo. Y yo voy a agregar esas que yo siempre le comentaba, esas terribles cartas pastorales. Terribles, porque para afirmar una cosa, dan 10 explicaciones. Como si uno tuviera que leer el Evangelio y dar explicaciones, ¿ah? De cada cosa. Jesucristo no da explicaciones. Ahora nomás en clarito. En cambio, cuando se hace una declaración de los obispos, primero hay que leer la declaración, que siempre tiene salvedades. Es la Virgen que es la Virgen, pero con esto no queremos ofender a los que no creen. ¿Y para qué todo esto? Para confundir a los que creen. Porque, desde luego, la gente humilde, gracias a Dios, no lee esta cosa. Por eso que sigue siendo católica. Yo le contaba a Vicente, veo un matrimonio el fin de semana, y un matrimonio con un rito antiguo, precioso, y qué sé yo, y toda la gente humilde. Todas las mujeres con mantilla, las niñitas con mantilla blanca, no veía que con 30 años, nada parecido. La gente, veces que había un estupendo coro, pero no se resistía a cantar el gloria y el creo en latín. Toda gente muy humilde. Yo decía, esto no lo logramos. Qué misterio más grande. Yo siempre reclamo, incluso con mis amigos, protesto. Yo no soy firmante de muchas declaraciones, salvo una que hicimos hace muchos años, que el padre Hurtón nos llamó el Comité Permanente de Alternativa, me acuerdo, siempre con su sorna, pero se la tuvo que tragar también. Bueno, vamos todo el comité directivo de la universidad. Bueno, al episcopado, advirtiéndole lo que estaba pasando ya por las universidades del país. Bueno, y en todas vuelvo a lo que decía, ¿por qué yo no firmo carta ni contra el aborto ni contra porque hace muchos años que llegué a la convicción, bueno, tratando tanto con ellos, que siempre, ¿quiénes son los llamados a hablar contra el aborto? Y cuando era oportuno, porque generalmente no hablaba contra el aborto después, pues, cuando ya se había aprobado en todas partes. Ya veía que se había aprobado con una declaración y siempre llena de salvedades. Para que no vaya a creer la gente que no está con el mundo. Bueno, son cosas fuertes las que estoy diciendo. Pero yo sé a qué le estoy hablando también. Y el valor del padre Osvaldo es eso, no haber cambiado nunca. Nunca. Él decía siempre en los últimos tiempos, están traicionando a Dios. ¿A quién cree usted que se refería? Están traicionando a Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué nos queda ahora? A mí en el derecho, con lo poco que me enseñó, me sirvió para entender que los seres deben conocerse por sus causas. Entonces podemos saber qué es la ley cuando atendemos a la causalidad de la ley. Hoy día leemos unas cosas que son leyes, una cosa abrumadora, esto pareciera hecho por el demonio para destruir la sociedad. Acá los contratos no son muy distintos. Si la mayoría de los contratos, no digo la mayoría, pero muchos de los contratos, y muchos de los contratos que tienen gran influencia económica, son
montajes, simulaciones puras y simples, para cometer puros abusos. Pero ha desaparecido la concepción de que el contrato tiene un fin y ese fin lo pone la causa eficiente, la voluntad de las partes, etc. Todo eso lo han demolido y sabemos nosotros, no le voy a explicar yo a los filósofos, quienes lo demolieron empezaron su demolición en el siglo XIX, pero agarran un gran vuelo, especialmente la segunda parte del siglo XX. ¿Por qué? Creo yo nuevamente, por la colaboración de los mismos, por los caballeros que nunca hicieron nada por explicar nada de metafísica, nada de nada. Bueno, hoy día estamos viendo el espectáculo que estamos viendo. Y lo más terrible, más que lo que estamos viendo, es la sensación que, a lo menos tengo yo, pero yo creo que debe ser compartida, que vivimos en un mundo en que puede pasar cualquier cosa. No hay moral porque no se arregla. ¿Por qué hablo yo de la causalidad? Porque al final no se habla de la causalidad porque se quiere negar la causa primera. Yo le contaba a Vicente que ya oí yo en la televisión, en los programas de Europa, a unos individuos rezando el Padre Nuestro. Padre y Madre Nuestra. Y esto lo había leído yo en alguna parte. Y le hice un pronóstico a Vicente. Esto en meses va a estar en todas partes. Y esto es una cosa notable. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de terminar con la divinidad de Jesucristo y de terminar con la maternidad de la Virgen María, de la maternidad divina. Sencillamente. Porque como todos tenemos que ser iguales, entonces el argumento idiota, pero el argumento idiota prevalente. ¿Y dónde están estos caballos? Los llamados a guardar la doctrina. ¿Qué están haciendo? Entonces, es la complicidad del silencio. Y después me corregí en mi pensamiento. No, es la autoría. Muchas gracias. Reconocimos algunas frases, ¿no es cierto? Y esa pasión. Yo quisiera tomar esto que dijiste, Raúl, que a mí me parece que es una de las cosas más profundas de este ideal de personalidad, de venir y ayudar a salvar y a llevar al cielo a personas. A mí me emocionaba cuando el padre llevaba un registro numérico de la cantidad de personas que había bautizado, con un orgullo, y casado, y con un orgullo que quizá yo en mi juventud lo miré un poquito sorprendida cuando lo conocí, y a medida que fui conociéndolo más me di cuenta de la profundidad. Y hoy día, como alguien me preguntaba, ¿tú sigues dando charlas de familia? Lo único que diría hoy día es que hay que estar de rodillas 7, no 24/7 como dice el primero, sino que 30.000. Porque de verdad que el problema del orden de ser no se está afectando, y nos está afectando porque yo quiero decir algo aquí para los que no sean tan filósofos o teólogos. El padre hablaba de la vida diaria. Yo me acuerdo que un día que me exigió trabajar un sábado, le dije, ay padre, si me voy a casar y que voy a hablar de filosofía, pues vas a tener que educar con la filosofía, porque va a ser un mundo tan confuso el que vas a vivir, que o tienes una metafísica profunda en tu corazón o te va a ser muy confuso. Quiero decirles que 30 años llevo hablando de eso en la educación y en la familia. Eso no era un hombre teórico, no era un hombre teórico en el mal sentido de la palabra, no era un intelectual, no era un pedante, era un intelectual, no era un intelectualista, un racionalista, un pedante. Nos ayudaba a vivir la vida diaria. Y por eso, antes que todo, hay tantas cosas que decir. Antes que todo, él nunca dejó de rezar el breviario. Él nunca dejó de hacer adoración al Santísimo, porque aunque muchos lo ignoren, los Sagrados Corazones, antes que todo, es una ¿cómo se llama? Congregación de adoradores. Después se
oración al Santísimo todos los días. O sea, fue un hombre que su sacerdocio lo ejerció a cabalidad, hora tras hora, día tras día, atendió a todos los enfermos que lo pidieron, entre otros a mi padre, moribundo, a todos los que lo pidieron que lo casara, que bautizara, nunca se negó a nada. Eso podía postergar cualquier cuestión, menos su padre. Es lo posible. Bien, ahora vamos a entrar en otro aspecto, en el contenido de estas obras. José Luis Guido, profesor y director del Departamento de Filosofía de la Universidad Adolfo Ibáñez. José Luis, ¿qué nos vas a contar? ¿Nos vas a ayudar a meternos en este mundo? Ojalá. No me cabe duda. En todo caso, antes de empezar, tengo que decirles que hoy día o ayer le mandaba un WhatsApp a José Antonio para preguntarle cuánto tiempo disponía, porque yo recordaba que me había dicho entre 20 y 25, entonces él me contesta, me dice entre 15 y 25. Claro, el mensaje era claro porque solo se corría el límite inferior del rango, pero en fin, lo lamento, creo que voy a estar cerca del límite superior del rango. No le contestaste. Pero en fin, me podrán excusar, porque son 3 libros los que tengo que presentar, claro, 2 tomos, pero 3 libros del padre Osvaldo y cerca de 10 artículos. Claro, no voy a ir uno por uno porque no se puede, ¿no? Pero en fin, espero lograr presentar bien, no como la última vez que presenté un libro de Juan Carlos Santón, que está aquí, porque no alcancé a terminar, porque me pilló el tiempo y lo doy incluso. Pero bueno, ojalá que hoy día no. A ver, para comenzar, quiero agradecer, ¿no? En primer lugar, quiero agradecer a los anfitriones, a la Universidad San Sebastián, por recibirnos, ¿no? Nada más en este magnífico auditorio. Y por supuesto quiero agradecer también a José Antonio, a Ignacio, a Vicente. Yo en particular siempre me relacioné con la preparación de esto con José Antonio, pero hago por supuesto extensivo el agradecimiento a ustedes, ¿no? Y quiero agradecer sobre todo la invitación que me hicieron para presentar estos 2 tomos de las obras completas del padre Osvaldo. Obviamente es un honor, me honra y espero responder adecuadamente, ¿no? Y obviamente también una gran alegría por varios motivos. El primero, porque me ha permitido releer varias cosas del padre Osvaldo y leer por primera vez muchas cosas, porque obviamente uno no había leído todo el padre Osvaldo, ¿no? En fin, seguramente todavía me falta mucho. Y ha sido un goce intenso, ¿no? Obviamente por la profundidad del padre, por las perspectivas con que siempre se aproxima a los temas, esa perspectiva metafísica, esa perspectiva teológica, desde la que trata además sin ningún tipo de complejos, ¿no? Estos que Raúl señalaba de otro tipo de documentos, ¿no? Que estaban llenos, ¿no? Pero, y claro, yo pensaba mientras leía el padre Osvaldo, por Dios que se echa de menos, ¿no? Ese lenguaje claro, directo y por qué no decirlo combativo que tenía, ¿no? El segundo motivo es que son textos de un pariente, ¿no? Por lo Lira. Yo soy Guido Lira por mi madre, claro, y es un parentesco lejano, es cierto, pero no por eso menos real. Y siempre es una alegría presentar algo de un pariente. El tercero es que también es pariente espiritual, porque también, como Carolina, me bautizó. Y como ustedes saben, el bautismo crea parentesco espiritual perfectamente real. Y por último también soy de alguna manera nieto intelectual de él, porque mi padre es discípulo del padre Osvaldo y yo soy discípulo de mi padre. Así es que evidentemente no estoy sugiriendo ni nada que se le parezca que estoy a la altura de mi abuelo intelectual o de mi padre, digamos, biológico e intelectual, pero no por eso me dejo sentir profundamente orgulloso de mi ascendencia. Se van a cumplir aproximadamente los 80 años, muy próximamente, en que el padre Osvaldo viajara a España.
En realidad había sido enviado primeramente por la congregación a Bélgica, pero dada la situación político-bélica ya fue derivado a España, donde viviría 12 años. Los mejores años de su vida, dijo en algún minuto. ¿Por qué recuerdo esto? Porque aunque la mayoría de las obras del padre Osvaldo no fueron escritas o publicadas en España, son pocas o ninguna las que no están profundamente impregnadas de espíritu español. Entiendo por espíritu español el animus que vivificó la empresa común en la que se fue forjando España. Ese animus que está presente desde los concilios toledanos, especialmente desde el tercero, cuando se abandona el arrianismo, hasta la última cruzada, que enfrentó en la guerra civil al creciente poder marxista, pasando por supuesto por las guerras de la Reconquista contra el invasor musulmán, que probablemente son las que más profundamente pusieron su sello en el carácter español, por la conquista y evangelización de las tierras de América, que así se incorporaban a las Españas de la península, y por las guerras carlistas, que fueron la reacción de la España católica contra el liberalismo político y religioso que ya en el siglo XIX se expandía con fuerza y que de hecho triunfaría militarmente. El espíritu español es, en definitiva, el espíritu católico encarnado en las tierras y en los hombres de España, que vive en ese catolicismo no simplemente como una religión, porque no es simplemente una religión, tantas veces que se le escuchó decir esto al padre Osvaldo, sino como una vida que impregna todo. La vida interior y la exterior, la individual, la familiar, económica, política, la vida religiosa y la vida del siglo. Y cuando digo esto no pienso en la vida religiosa propia del hombre consagrado, pienso en la vida religiosa y secular propia de todo católico, pues este por fuerza ha de realizar acciones por las que se vincula y refiere directamente a Dios, las religiosas, y acciones con las que enfrentará las preocupaciones de este mundo, las del siglo. La religión es un ámbito particular de la vida del católico. No se juega en ella toda la catolicidad. El catolicismo, si se le entiende y practica bien, como enseñaba el padre Osvaldo, está y debe estar presente en toda la vida y en consecuencia en todos los ámbitos vitales en los que ella se despliega, en el religioso y en el secular. Por eso el padre Osvaldo sintió tanto escozor frente a lo que él llamaba el catolicismo ritualista, reducido a la asistencia a misa y a algunas oraciones, mientras que se adoptaban principios, por ejemplo, políticos, económicos, completamente ajenos a la verdad católica. Por eso se ponía tan impaciente con ese catolicismo beato, de ojos blancos, pero mutilado por renunciar a sus realizaciones seculares. Tantas veces que le escuchamos, pero si eso es una beatería insoportable, quizás hubiese dicho insoportable, porque a veces, si se acuerdan, cuando quería recalcar alguna idea, la R se transformaba en R. Aunque también es cierto que quizás más probablemente dijera, en lugar de beatería insoportable, beatería de mierda. Siempre claro que no hubiese damas presentes, y las hay, perdón. Ese catolicismo vital es lo que cuajó de modo ejemplar en tierras de España y constituyó la hispanidad, que no es otra cosa que, como la llama nuestro amigo Miguel Ayuso, una Christianitas minor que hizo suya la defensa y promoción de la verdad católica una vez que se perdiera la Christianitas mayor por el quiebre de la unidad religiosa a partir de la Revolución Protestante. Esta hispanidad es de la que se empapó en España el padre Osvaldo, aunque en honor a la verdad ya llevaba algo de ella cuando se fue. Es en esta España en la que entonces aún palpitaba más patentemente este espíritu animus, ¿no? Entonces, cuando el padre estuvo allá. No queremos pensar que en la actual está perdida para siempre, pero Dios sabrá. Es en esta España entonces en la que vivió el padre Osvaldo, dejando en él una huella indeleble que luego traspasará a cada una de sus obras, a cada una de sus conferencias, de sus clases, de sus charlas, de sus conversaciones, fueren de lo humano, fueren de lo divino. Quería señalar esto porque los textos que hoy día presentamos están todos animados por este espíritu.
Es tan claro que quien lo lea hoy al padre Osvaldo, empapado del espíritu contrario tan común en nuestros días, el del compromiso, el arreglo con el mundo, ese espíritu en el que todo se tranza, en el que todo se licúa, no podrá dejar de sorprenderse y hasta escandalizarse. Pero si se entiende el espíritu, podrá ver en ellos la explicación rigurosa, a veces implacable, pero siempre al mismo tiempo caritativa, es decir, empapada del más profundo amor a Dios y al prójimo, amor, en definitiva, a la verdad por cada uno de los temas que desarrollaba. Hay que entender este espíritu para adentrarse en la obra del padre Osvaldo. Dicho esto, permítame ahora sí entrar directamente a presentar los tomos 2 y 3 de estas obras completas. En primer lugar, y antes de cualquier otra cosa, debo agradecer nuevamente a José Antonio, porque sin su empuje, su dedicación, su constancia e insistencia, desde luego, cuando yo me demoraba algo más de la cuenta en las correcciones, y por qué no decirlo, sin su amor por el padre Osvaldo y su obra, heredado de su padre, que ahí veo que perteneciera a los círculos de amigos que habitualmente se reunían con él, no estaríamos hoy día aquí. Gracias, José Antonio, entonces, por supuesto, Ignacio, Vicente, de todo corazón, porque lo que hoy comienza a tener existencia pública, las obras completas del padre Osvaldo, tienen un valor francamente inestimable. Valor afectivo, por supuesto, para quienes conocieron al padre, pero sobre todo valor intelectual para todas aquellas generaciones jóvenes que, sin haberlo conocido personalmente, podrán ahora pensar y repensar tantas realidades que han quedado oscurecidas por un espíritu mediocre y transaccional que ha ido inundando todo y en el cual la verdad católica ha ido quedando sin lugar. Esperamos de verdad que la publicación de estas obras completas sea ocasión para eso. Desde luego, tarea de todos es que suceda. En segundo lugar, siempre antes de ir al contenido de los textos, quiero destacar la materialidad de la edición que tenemos entre manos. Como han podido ver, ¿no es cierto?, es una cuidada y preciosa edición, sobria y digna al mismo tiempo, que secunda maravillosamente las ideas que contiene. No puedo no mencionar, aunque ya se hizo aquí, el nombre de la editorial, Tanto Monta. Se recuerda el lema del escudo de Fernando de Aragón, luego incorporado al de los reyes católicos, que no podría agradar más al padre Osvaldo precisamente porque simboliza la gran empresa de la fe católica en tierras de España, que terminó con la expulsión de la que Belloc llama la herejía externa del mahometismo. Empresa que, como ya dijimos, imprimió tan profundamente su sello en el carácter español y que por eso imprimiera también su sello en el corazón del padre Osvaldo. Vamos ahora al contenido. Por obvias razones de tiempo, algunos de los textos solo podré mencionarlos. La selección comprendida en estos dos primeros tomos que ven la luz, el segundo y el tercero, considerada toda la colección, contienen diversas obras del padre Osvaldo ordenadas, como ya decía José Antonio, no cronológicamente, sino temáticamente. En la medida en que esto es posible, porque siempre hay textos que contienen ideas que dan pie para ser agrupados bajo distintos acápites. En cualquier caso, siempre se va señalando en nota al pie el año de publicación y el lugar, es decir, la revista o volumen colectivo en caso de que sea un artículo. El tomo segundo contiene el libro Ontología de la Ley, una colección, además una colección de textos agrupados bajo el título Escritos de Filosofía del Derecho, y otro conjunto reunido bajo el título de Escritos de Filosofía de la Historia. El libro Ontología de la Ley se divide en una introducción y 4 capítulos. El primero, Naturaleza de la Ley. Segundo, Divisiones de la Ley. Tercero, La Ley Natural y la Ley Humana. Cuarto, Legitimidad y Bien Común. Una conclusión cierra el libro. Se trata de un texto en el que el padre Osvaldo, con perspectiva teológica, metafísica, se adentra en la naturaleza de la ley con singular originalidad. Recuerdo que en la famosa reseña de literatura tomística, empujada admirablemente por tantos años por el padre Fansenkiste,
Este mismo sacerdote escribió una reseña en la que, sin convencerse totalmente de la interpretación que el padre Osvaldo hacía de la doctrina de Santo Tomás acerca de la ley, no podía evitar reconocer que era una interpretación interesantísima y a la que había que dedicarle reflexión. El padre Osvaldo Lira explica la ley desde la eficiencia creadora divina, que, en tanto crea entes con medida, es una eficiencia al mismo tiempo legisladora. La ley natural, por eso, viene a identificarse, y esto es cita del padre Osvaldo, en última instancia con la esencia constitutiva de cada uno de los entes contingentes. Hasta allí la cita. Obviamente esta afirmación requiere aclaraciones y precisiones. Están en el libro, no puedo yo desarrollarlas ahora. Lo que sí puedo decir es que la explicación de la ley desde esta perspectiva permite al padre Osvaldo hacer una crítica contundente, y me parece a mí de base irrefutable, a la concepción voluntarista moderna de la ley. Por eso, luego de repetir la definición de ley presente en nuestro Código Civil, afirma que, comillas, ante estas expresiones nos es imposible permanecer indiferentes, de suerte que en el primer movimiento que experimentamos frente a ellas, está, ojo, frente a la definición de ley del Código Civil chileno, el primer movimiento que experimentamos frente a ellas es el de un repudio inapelable y decisivo. De todos modos, no podemos contentarnos con un simple movimiento de rechazo, sino que estamos obligados, fuera de su ultra evidente inconsistencia doctrinaria, a destacar y poner de manifiesto las contradicciones verdaderamente increíbles en las que incurre. Hasta allí la cita. No puedo desarrollar nuevamente la argumentación, pero queden estas palabras de indudable estirpe, ¿cómo la llamaríamos? Liriana, como invitación para leer, ¿no? Para leer esos argumentos, esa explicación, de primera fuente, que está en la obra que ahora presentamos. Otra razón más para que luego al final compren el libro. En cualquier caso, me parece que este libro debiera ser leído por todos aquellos que más o menos directamente se desempeñan en el mundo del derecho y en el de la filosofía moral, pues desde sus líneas y a la luz del maestro del padre Osvaldo, Tomás de Aquino, él deja bien fundada la ley humana en una ley natural. Ambas, a su vez, que serán verdaderas leyes, serán verdaderas leyes a su vez, en la medida en que sea una cierta participación de la ley eterna divina. De la misma manera, dice el padre Osvaldo, que el existir humano es una participación del existir divino. Son muchas cosas más las que dice, ¿no? Pero no tengo tiempo de señalarlas. En el siguiente apartado, el de escritos de filosofía del derecho, se contienen algunos artículos que van en la misma línea del libro recién comentado, algunos de los cuales son eslabones en la cadena reflexiva de años que culminaría precisamente en ontología de la ley. Pero hay otros que abordan otros temas. Ellos son Vitoria y la guerra justa, gracia, metafísica y derecho, cultura y ética, Estado, derecho y sociedad. No puedo más que repetir la invitación a leer cada uno de estos trabajos, por ser de atención. Déjeme simplemente decir que la lectura de todos ellos es muy recomendable para todo católico que quiera entender de verdad qué es lo que es, ¿no? El católico como católico. Con eso me refiero precisamente al ser católico, es decir, a la vida divina de la que el hombre participa por la gracia divinizante o deiformante, como enseña el padre Osvaldo. Leyendo estas páginas uno puede tomar conciencia de la infinita distancia que media entre estar en gracia o no, y con ello del infinito acto amoroso de Dios por el que nos hace hijos adoptivos. Más allá del interés general, el primero de estos textos debiera ser lectura obligatoria en el mundo militar, en el que el padre Osvaldo tuvo tantos amigos. El segundo debiera ser lectura obligatoria para cualquier legislador católico, pues le permitiría entender a cabalidad la dimensión de su tarea. El tercero debiera ser obligatorio para quien quiera que tenga interés por cultivar
una vida buena, si usamos el término aristotélico, en el más pleno sentido de la palabra, que es el que llega a tener cuando la cultura como la ética se hallan fundamentadas en la revelación y la vida de la gracia. El último de los textos de esta sección, Estado, Derecho y Sociedad, muy breve por lo demás, debiera ser obligatorio para todo aquel que tenga algún interés político, pues criticando el concepto moderno de Estado rescata el tradicionalista, cuya principal diferencia con aquel es que reconoce la existencia de una fuente trascendente del derecho y consiguientemente no concibe el poder como lo que da forma a la sociedad. Por el contrario, la forma de la sociedad en la concepción tradicional proviene de, comillas, la comunidad de intereses, sentimientos, aspiraciones y tradiciones, comunidad de espíritus, por consiguiente, de actividades espirituales. Cierre comillas. La última sección de este tomo 2, ya dijimos, se titula Escritos de Filosofía de la Historia. Contiene 5 trabajos. Ernest Hello y el hombre mediocre, la incorporación de la historia a la filosofía escolástica, Soloviev y la misión de Rusia, Menéndez y Pelayo y la tradición, y el último que se llama simplemente La tradición. Son 5 ensayos, cada uno más cautivador que el otro. Realmente un goce leerlos. Simplemente imperdibles. El primero, publicado en Chile en 1934, partía diciendo, comillas, escrito en Chile lo que antecede, tal vez en el año de gracia de 1934, el año en que fue escrito el texto. No, por cierto, si bien lo digan las apariencias, escrito en Francia, allá por los años de 1865. Nosotros podríamos preguntar si no fue escrito en Chile en el año de gracia de 2019. Pero, ¿cuáles son esas palabras que anteceden a las que hace referencia el padre Osvaldo en el texto? Provienen de una cita que hace del texto de Hello. Comillas, la característica propia, absolutamente propia del hombre mediocre, es su deferencia por la opinión pública. Él no habla nunca, él siempre repite. Hasta ahí la cuestión. No hago más comentarios. Basta con esto para dejarlos, espero, con la tentación suficiente para leer el texto. Sin dejar de volver a recomendar la lectura de los 2 ensayos que siguen, en particular el que reflexiona sobre Rusia y su relación con la Iglesia a partir de escritos de Soloviev, déjeme pasar a los 2 últimos que reflexionan sobre la tradición. El de Rusia y la Iglesia a partir de los textos de Soloviev también es encantador, ¿no? Así que leanlo. Son 2 ensayos claves para entender la naturaleza tradicional del hombre, sin la cual, comillas, la persona individual no podría simplemente desarrollar ninguna norma de vida de matriz racional, sino que se vería reducida a una vida puramente animal. Hasta allí el padre Osvaldo. Como se pudiera sospechar, la tradición en la explicación del padre Osvaldo está lejísimo de ser el apego a formas o usos pasados de moda. En este sentido está lejos de cualquier tipo, y aquí tengo que corregir un poco a José Antonio Ignacio, de conservadurismo. El padre Osvaldo probablemente no se hubiese identificado como conservador, sino más bien como tradicional. La tradición es lo que constituye la identidad sucesiva y no simultánea de los individuos y las sociedades. La tradición es el ser histórico de una identidad que se forja en el tiempo. Por eso desconocerla es desconocer lo que un individuo o una sociedad son. Dice el padre Osvaldo, comillas, he dicho tantísimas veces y ahora una vez más lo repito, el axioma de que se necesitan 2 puntos para fijar el sentido de una recta no es una verdad solamente geométrica, es además una verdad de orden histórico, porque debemos saber a ciencia cierta dónde se sitúa nuestro pasado a fin de poder conjugarlo atinadamente con el momento presente para poder fijar así, con esperanzas fundadas de éxito, nuestro futuro. Hasta allí la cita.
Ese pasado, cito de nuevo, nuestras raíces nacionales, dice el padre Lira, están en España, y en que somos el fruto de la empresa civilizadora y cristianizadora más trascendental que el mundo haya conocido hasta ahora. Hasta allí la cita. ¿Qué diría el padre Osvaldo al ver hoy los despojos del Chile cristiano que alguna vez fuimos? No lo sé. Sí sé que en sus últimos días de su vida estaba angustiado por lo que ya venía sucediendo. Pasemos ahora al tomo tercero. El primer libro es su probablemente más conocida obra política, Nostalgia de Vázquez de Mella. El segundo es Catolicismo y Democracia. Para no desesperar a quienes me escuchan, de este segundo solo indicaré el índice que creo será suficiente como para tentarlos a leerlo. Es el siguiente. En la primera parte, sobre catolicismo, trata primero de catolicismo como sola religión, a lo cual ya me referí. Luego explica el catolicismo como vida, que también mencioné al pasar. Por último, contiene una interpretación teológica del catolicismo como vida. En la segunda parte del libro, sobre la democracia, incluye un acápite sobre la definición nominal de democracia, luego un segundo acápite sobre la democracia liberal, un tercero sobre la democracia orgánica, única democracia real y recta para el padre Osvaldo, por las buenas razones que él expone, pero que no, en las cuales no puedo detenerme yo ahora. Solo decir quizás que, contrariamente a lo que se suelen imaginar los liberales, hablar de democracia orgánica no tiene nada que ver con fascismo o cosas semejantes, ¿no? Y un cuarto acápite sobre la democracia como término equívoco. La última parte del libro sobre catolicismo y democracia se divide en dos. Una en la que aborda el catolicismo ritualista y la democracia liberal, y otra sobre democracia y catolicismo vital. Bien, con esos solos títulos, ¿no es cierto?, creo que la invitación para leerlo está hecha. Vamos por último al primero de los textos contenidos en este tomo tercero, Nostalgia de Vázquez de Mella. El original fue publicado por primera vez el año 1944. Aunque publicado en Chile, es un libro que es fruto directo de la estancia española del padre Osvaldo. Estando allá se compenetró de los escritos del autor tradicionalista carlista Juan Vázquez de Mella y Fanjul. En el libro, el padre Osvaldo, a partir del pensamiento de Vázquez de Mella, explica la concepción tradicional de política, que se aleja casi en cada uno de sus elementos de la concepción moderna y totalmente en su espíritu. Allí donde la nación tradicional está constituida a partir de un espíritu compartido, desde el cual la comunidad se ordena a un bien común, la nación moderna se autoconcibe como mera pluralidad de individuos, cada uno con sus intereses, cuya suma causa una voluntad soberana que, por tanto, no se ordena a ningún bien que le trasciende, sino que ella misma lo establece o declara, si usamos la expresión de la definición de ley presente en nuestro Código Civil. La sociedad tradicional es descentralizada, da lugar a la existencia, con autonomía relativa, de las sociedades menores o intermedias, y por supuesto de la fundamental, que es la familia. En este sentido, es una sociedad cuyo orden brota de abajo hacia arriba, y no como en la nación moderna, en la que todo es establecido desde el Estado. No hay más que ver nuestro Chile actual. El Estado nos dice qué es una familia, el Estado es el que pretende casarnos, él es el que nos indica cómo debemos educarnos y hasta nos señala, al menos parcialmente, qué debemos comer y qué no. La sociedad tradicional, valga la redundancia grosera, es tradicional, mientras que la liberal es revolucionaria. La tradicional reconoce que un pueblo se constituye internamente desde un devenir histórico que ha de ser reconocido. Es lo que Vázquez de Mella llamaba, nos recuerda el padre Osvaldo, el sufragio universal de los siglos. A propósito de esto,
recuerda el padre Osvaldo que Vázquez de Mella abominaba de las constituciones escritas, como si ellas fueran la fuente de la identidad de una nación. Solo eran aceptables para el filósofo asturiano, y probablemente también para el padre Osvaldo, cuando eran fiel reflejo precisamente de la tradición histórica de un pueblo. El orden liberal es revolucionario porque al poner la fuente de toda legitimidad en una voluntad soberana que se ejerce precisamente a partir de la negación del ser sucesivo de una comunidad, desconoce cualquier orden anterior a ella misma. El orden político, siempre y por definición, está partiendo desde la nada de una voluntad soberana vacía de contenido y que no se sujeta a nada más que a sí misma. Con estas premisas, el orden político liberal, el Estado liberal, aparece inmediatamente como un orden absolutista y totalitario, por mucho que quiera parecer lo contrario y por mucho que así muchos se hayan convencido. En la última parte del libro, el padre Osvaldo explica la relación de la Iglesia y la sociedad política. No puedo reseñar ahora las ideas contenidas en estas páginas, solo puedo decir que el padre Osvaldo reconoce la relativa diversidad de fines de ambas sociedades y, por supuesto, la diversidad de naturaleza. Pero no obstante, también afirma los fueros de la Iglesia en las cuestiones humanas, aunque claro, lejos de cualquier tipo de clericalismo que él abominaba. Son los fueros que provienen del hecho de que el fin último solo es alcanzable mediante la gracia. El padre Osvaldo, siguiendo a Vázquez, se preocupa principalmente de los ataques externos por los que se pretendía negar esos fueros de la Iglesia. Aunque alcanzó a ver con claridad lo que se venía encima, pues ya se estaba desarrollando mientras él vivía, no estoy seguro de que haya dimensionado la magnitud de una realidad que indudablemente lo hubiese entristecido e indignado. Los fueros de la Iglesia han sido minados y negados no solo desde fuera, sino también desde dentro. Y a tal grado que ella, al menos en Chile, ha quedado reducida a la nada en materia social, a la intrascendencia social total. Por supuesto, hablo de la Iglesia en su dimensión visible. Siempre está la esperanza y la certeza, recordaba permanentemente el padre Osvaldo, de que la Iglesia finalmente triunfará, pues así está prometido. Como dice el cardenal Newman en un texto que recibí por teléfono y no alcancé a corroborar, pero dado su contenido me parece genuino, habría que corroborarlo, con imprudencia quizás citarlo, pero bueno. Dice, la Iglesia siempre parece estar muriendo, pero triunfa frente a todos los cálculos humanos. La suya es una historia de caídas aterradoras y de recuperaciones extrañas y victoriosas. En fin, dice el cardenal Newman, la regla de la providencia de Dios es que hemos de triunfar a través del fracaso. Hasta allí la cita. Creo que el padre Osvaldo hubiese compartido plenamente estas palabras esperanzadas, no en los hombres, sino en Dios. Porque sí es cierto que, como decía con Eló, los hombres mediocres en los que estamos convertidos van como borregos repitiendo las ideas que gustan al mundo, también recordaba, citando al mismo Eló, que si el hombre naturalmente mediocre llega a ser seriamente cristiano, estoy citando, deja absolutamente de ser mediocre. No me cabe duda de que estos volúmenes que presentamos hoy día serán una buena ayuda, esa que en la vida, en vida, el padre Osvaldo también acompañaba con su vozarrón, a veces con sus insultos que bien merecidos los teníamos, y aún con sus puñetazos, ¿no? Cariñosos pero nada suaves puñetazos, ¿no? Para movernos desde la mediocridad a un cristianismo practicado en serio. Invocando la intercesión del padre Osvaldo, esperamos en Dios que así sea. Muchas gracias. ¿Qué te podemos decir? Gracias, como él decía que en la vida había
hay que ser un agradecido. Así es. Gracias por traernos de este modo un pensamiento de un catolicismo vital, como decía el Padre. Y creo que después de estas palabras no queda más que querer seguir indagando en este hombre profundo, vital. Y yo quiero también decir, y siguiendo tus palabras, José Luis, con una esperanza radicada en Dios, no en nuestra fuerza. Por lo tanto, un catolicismo alegre. No puedo dejar de acordarme, para invitarlos recién, de que él en clase nos decía, no en vano, la palabra saber es parecida a la palabra sabor, y hablaba de este conocimiento sabroso. Bueno, vamos, después de haber estado en un escenario tan profundo de saber y de sabor, a vivir el sabor en un vino de honor a quien nos ha invitado a este encuentro. Muchas gracias.